¿Cómo ven, se puede analizar esta movilización de trabajadores en el Día Internacional de los Trabajadores y las demandas, principalmente incremento al salario mínimo, en eso sí coincidían, también reformar el Código de Trabajo y mejorar las condiciones como tal en torno a la vida de los trabajadores? Tania. Bueno, yo creo que los reclamos o todos los reclamos que se hacen cada día que se hace esta marcha por el Día del Trabajo son completamente válidos. Me gustaría que la oposición o las oposiciones se tomaran un día que no fuera en el cual siempre hay un movimiento de que contra todos los gobiernos marchan, porque es decir, los reclamos contra las mejoras laborales no es contra este gobierno en específico, es contra este y contra todos los que hemos tenido, porque se exigen mejores condiciones, se exigen mejores salarios y todo lo que ya sabemos que no se le ha dado históricamente al salvadoreño trabajador. Al final del día, en cuanto a los trabajadores y las exigencias, yo creo que es lo más justo que se exija un aumento salarial, es quizás lo más lógico, en tanto la pensión es más alta, como que no hay un equilibrio ahí, y quizás es lo fundamental, porque esto yo sé que requiere un estudio profundo, un consenso con la empresa privada, porque va a afectar no solamente a las grandes empresas, sino que especialmente a empresas medianas, decir, donde la situación es más difícil, ¿verdad? Pero la situación del trabajador es prácticamente de explotación en El Salvador, y hay grupos que no están protegidos, como por ejemplo las empleadas del servicio doméstico, que sí hay un proyecto, entiendo, o quizás estoy hablando del desconocimiento, pero hay grupos que están desprotegidos completamente y me parece que es completamente válido. Yo creo que de las dos marchas, la verdadera marcha donde se mantuvieron el discurso tradicional de lo que es el Día de los Trabajadores y que nace obviamente con ese objetivo, esa celebración, fue la que se hizo en la Plaza Cívica al final, ¿no? Es ahí la tradición de esa marcha, es que al final hay un manifiesto, sí, donde se expresan reivindicaciones sobre las pensiones, salarios, trabajo decente, trabajos verdes, puede ser también, donde se habla del agua, donde se habla de los derechos humanos, y esos elementos estuvieron allí, en esa marcha. La otra marcha se planteó el tema del segundo mandato, ¿no? Como parte de un grupo de sindicatos que apoya al gobierno y que están de acuerdo en la reelección presidencial. Evidentemente, la marcha por la fecha es una fecha, digamos, una convocatoria donde incluye movimiento social, movimiento sindical, movimiento popular, incluso partidos políticos. Era una marcha abierta, pero lo valioso de esto es que la calle habló y la gente se mostró, es decir, la población que andaba en esta marcha, hablar de números sería muy aleatorio, ¿verdad? Pero es multitudinaria, se ha sido reconocida, y la marcha prácticamente llevaba un eje que era un rechazo, ¿verdad?, a muchas de las políticas gubernamentales, pero sobre todo el costo de la vida, y el sentido que queda de esto es que se mostró por primera vez ese movimiento social unido. El FMLN siempre ha marchado, siempre ha usado sus banderas, las va a seguir usando, dice, ¿verdad? Y no le ve ningún problema a eso. Ahora, tradicionalmente tú sabes que la marcha del 1 de mayo es una marcha que tiene su origen en la izquierda, ¿no? Es 1 de mayo, se comienza a celebrar por medio de la Internacional Socialista, y es después que las Naciones Unidas adquieren esa fecha y la internacionalizan. A tal grado es el debate de Chicago. No, claro, pero, sí, pero llegó un momento, acuérdate que esto se da en plena Guerra Fría, ¿verdad?, donde Estados Unidos, por considerarla una celebración, sí, de izquierda, no conmemora el 1 de mayo, sino que ellos tienen su propio Día del Trabajo en septiembre. Entonces, a eso me refiero. Para mí, a nivel internacional, y el origen del 1 de mayo tiene digamos, una génesis en la izquierda, lo cual, sí, no es malo, pues. Sí. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo. Estoy contando la historia de los mártires de Chicago. Es un movimiento de izquierda que exige horario laboral, mejor salario, y que no trabajen niños y todo eso, y la explotación, que me parece pero el punto, Marvin, es que no es malo, pues. El punto es que el pueblo salvadoreño se mostró
tenemos que aprender a entender que salir a las calles, expresarnos, manifestarnos, es la forma más auténtica, más genuina que tiene el ciudadano de expresar a un gobierno sus ideas, de expresarle al resto de ciudadanos su forma de pensar. Lamentablemente en El Salvador actualmente, y lo que estoy oyendo aquí, lo que he leído en medios, me hace concluir que se está utilizando este movimiento genuino de ciudadanos que debería servir para transmitir inconformidades realmente genuinas, formas de expresión realmente genuinas, está siendo utilizado de una forma manipulada de ambos extremos, tanto de la oposición como del oficialismo, unos para la reelección, otros para atacar al presidente, atacar al gobierno. Lleva más a la polarización. Entonces lleva más polarización que en realidad reconocer por qué el ciudadano sale a la calle, es decir, cuál es la verdadera intención. La lección que deberíamos sacar es aprender a escudriñar y separar toda esa manipulación que hubo desde ambos extremos y que se sepa identificar cuál es la verdadera protesta ciudadana, cuál es la verdadera inconformidad o necesidad por la situación actual, y que el gobierno o que el oficialismo, para el caso, que es quien tiene el control, sepa leerlo. En las dos era el tema económico, la demanda económica. Pero entonces que el gobierno sepa leerlo y que sepa interpretarlo y buscar la manera de darle solución. Pero el pueblo puede también ejercer su derecho constitucional a través de las calles, y es lo que ha pasado. Sí. El pueblo se expresó, el pueblo habló y el pueblo dijo, aquí estamos. Y en 9 meses se podrá construir una figura que le haga media al presidente Bukele. No, por supuesto que no. Es decir, es cierto que muchas cosas pueden suceder en 9 meses, pero creo que también hay que admitir que es cierto que no hay un solo candidato ni de sociedad civil ni de partidos políticos, es que ni por ahora ni en los 9 meses. No hay un liderazgo. No hay una sola persona con liderazgo que reúna, porque yo lo decía antes, el problema de que quisieran buscar a un solo candidato todos los partidos políticos al cual apoyar, que venga de la sociedad civil, es que van a encontrar, por ejemplo, yo escuché ya las primeras oposiciones, los de izquierda dicen que no van a apoyar jamás a un candidato de derecha. Por otra parte, los que son pro aborto jamás van a apoyar a alguien que sea completamente conservador. Me imagino que los que son completamente conservadores jamás van a apoyar a alguien que tenga pensamiento liberal, progresista, en cuanto a la comunidad, a la diversidad de comunidad LGBTIQ+. Entonces, tenemos demasiadas situaciones que conciliar como para afirmar que podemos lograr una cohesión. El único objetivo es recuperar la democracia. Recuperar la democracia, ¿verdad? Si sobre ese objetivo, digamos, se une, entonces podría haber una posibilidad. Pues ojalá que no recuperemos esa democracia. Eso es lo que ha salido, eso es lo que ha ofrecido este 1 de mayo. Evidentemente, a mí me llama la atención, ¿verdad?, que nosotros como opinadores, digamos, a veces somos atacados de tal manera que llega a expresiones como la del cardenal. Es decir, que a un cardenal de un país, cardenal de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, le lleguen a ese nivel, que llegue a expresar y decir, nunca jamás había sido yo atacado de esa forma, ¿verdad? Entonces, la libertad de expresión y de prensa en nuestro país, aparte que ha caído en el ranking mundial el país, ¿verdad? O sea, está en cuestión. La libertad de expresión está en cuestión. No solo es asunto de que te dejan hablar, no, es cuestión también de que hay que respetar, es un derecho. Estamos dentro de un estado de excepción y eso pues obviamente vulnera algunas cosas como el tiempo en detención, lo del acceso digamos, al abogado, todas esas cuestiones, ¿no? Quizás el mensaje ahí es que hay que ir buscando una salida donde el estado de excepción se ha eliminado y haya una reglamentación, un cuerpo legal que permita mantener las mismas circunstancias para que los pandilleros no regresen a las comunidades. A ver, por ejemplo, Marvin está hablando... pasaste ya al régimen de excepción. Sí, Marvin está hablando ahora mismo del régimen de excepción. Se le consultaba al embajador y contextualmente él decía que no se iban a meter en las políticas internas del país, sabían el daño que las pandillas habían hecho a este país y a los salvadoreños como tal, pero ellos abogaban porque se garantiza el debido proceso. Exacto. Es que lo que sucede es que el debido proceso es vulnerado por el estado de excepción. Que la embajada de los Estados Unidos está con los medios. Ese es y los medios son un poder fáctico.
Y le está diciendo al poder institucional, ojo, ojo, cuidado con estos. Yo así lo leo. De la presencia. O sea, no hay que verlo tan así que, ay, lo fue a saludar. No, eso, Ahora, o sea, mira, es decir, los códigos que se dan en este tipo de lenguaje diplomático son códigos que a veces son contundentes como una palabrita. Yo en el tema de la libertad de prensa, creo que más allá de que Estados Unidos diga sobre qué hacer o no hacer con la libertad de prensa, porque no tenemos que olvidar que Estados Unidos está persiguiendo a Julian Assange, que es un periodista que ha liberado, o sea, lo están, o sea, ¿Dónde está Edward? todo lo que liberó Julian Assange, a nadie se ha procesado por los delitos y los crímenes que se liberaron. Están procesando a cadena perpetua al que liberó la información. ¿Qué es lo que tú oís, tú miras y tú callas porque pesa más informar cómo viven los pandilleros o la vida que estás viendo y oyendo que están matando? Eso es el periodista, Tania. Sí, no, entonces pesa más que la vida de las personas que tú estás oyendo. No estoy Hay diciendo una obligación eso. incluso dentro del secreto profesional que no es válido si la vida de las personas está en riesgo. Entonces tú no puedes saber que están planeando ir a cometer una masacre de, por ejemplo, lo que pasó con el bus y que incendiaron a la gente y quedarte callado porque no estoy haciendo si los periodistas lo Te estoy sabían, poniendo un ejemplo. Sí, Estás validando eso en el momento que validas que la noticia pesa más. Entonces, si pongamos el ejemplo que alguien estaba ahí oyendo eso y yo me voy a quedar callado porque la noticia pesa más, yo creo que la ponderación ni siquiera tiene lugar a discusión. Que se considere delito el simple hecho de la pertenencia a la pandilla, es decir, todo eso es el marco del debido proceso en El Salvador y se está respetando. Lo que no es válido son los abusos de los que hemos hablado en este panel en diferentes ocasiones, que yo creo que por la denuncia calumniosa, ¿verdad? También, sí, que pero ha habido lo que pienso que tenés que validar es que no haya funcionarios abusando de su poder, cobrando para quitar vínculos, cobrando para que entren familiares a visitar, cobrando para ingresar alimentos o incluso, es decir, todo eso hay que investigar o los que no puedes decir, se murieron 15 y tenían padecimientos de alguna enfermedad o una condición previa. No, hombre, sino darle las medicinas es omisión, también es homicidio. Entonces, tú tenés como gobierno que limpiar todo eso que es nefasto para que no opaque los buenos resultados que tiene el régimen. A propósito de este día de libertad de expresión, que poco a poco la gente empezó a perder el miedo. Y esa es una señal que está mostrando fisuras en la cohesión de ese discurso dominante. ¿Miedo a qué, Walter? A expresarse, miedo a que no digo nada porque me pueden capturar, miedo porque me pueden llevar. Todo lo que trajo consigo ese discurso de odio y ese régimen de excepción. Si hay una institución, Socorro Jurídico, que es respetable, pues, que te está diciendo que son 20.000 casos que podrían ser de gente inocente, lo que corresponde es investigar inmediatamente tanto la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tanto como el mismo, digamos... Y aquí todavía tenemos Procuraduría de los Derechos Humanos. Dicen que abre de 8 a 4 de lunes a viernes, pero viaja mucho. Entonces, esos 20.000 casos deberían de ser investigados para que esa gente quede en libertad lo más pronto posible. Mira, tampoco te vas a poner, es decir, tenés que cruzar primero las listas para no estar haciendo investigaciones repetitivas, porque entonces vamos a caer en lo que teníamos antes. Claro, decir, pero hay que investigar. Vas a gastar recursos, no vas a investigar nada. Lo que creo yo que la libertad de una persona es lo más sagrado que tenemos. Y si hay una vida duda, de una persona también, creo que es lo más sagrado. Además, todas aquellas que estaban muriendo, que ahora ya no mueren porque están en la cárcel de los terroristas. Correcto, pero es que no es haciendo la misma maldad de los pandilleros que la haga el Estado, ¿cómo vas a resolver un problema? Por supuesto, el Estado tiene que responder, pero sí, es que no es que estés haciendo eso, pero nos hemos metido en otro tema, claro, porque pero la libertad de expresión... No, pero es que como hablas de los pero sobre la libertad de prensa, nada más quiero hacer una acotación. Aquí en El Salvador, yo no sé si alguien de verdad cree que hemos tenido libertad de prensa, si aquí nos tenían manipulados 2 medios escritos y 1 televisivo, y si eso creen que era libertad de prensa en El Salvador... Hay que salir también de la nube, ¿verdad? Ahora, por las redes sociales, por las diferentes formas que tenemos de informarnos, que cada quien elige cuál y cómo contrastar, entonces, nosotros, ya no es tan fácil hay un pluralismo que creas todo, hay un pluralismo de contenidos. Sí, y el problema es que también hay algunas personas que se quieren adueñar de la potestad de decir esto es desinformación, esto es verdadero. Mira, entonces yo disiento con el pluralismo. Hay delitos que existen en otros países, no me voy a meter a ponerles nombre, pero por ejemplo,
yo publico algo en Twitter con el objeto de que empiecen a atacar a esa mujer o a ese hombre, a esa persona, sí. Es decir, eso es un delito en otros países, sí. Es decir, el ataque, la violencia digital debe estar claramente estipulada en las redes para que nos empiecen a educar que libertad de expresión no significa transgredir el honor de otras personas. Y esto pasa aquí en El Salvador de todos lados. Eso habría que legislarlo en el país porque está pasando porque en exceso. lo hace mucha gente. Yo creo que sí ha habido, si quieren, quizás no te gusta la palabra pluralismo, pero sí hay una democratización de la información gracias a las redes sociales, donde, por ejemplo, tú a través de redes sociales llegas a donde la frecuencia de la radio en la que tú estás no llega. Sí, claro. En Oriente no te oímos a través del FM, pero te oímos a través de redes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ha democratizado que ya no el mensaje de la radio en la que tú tienes tu programa solo se quede, digamos, en San Salvador, que es donde tiene la frecuencia autorizada. El Independiente, el periódico que tú diriges, si sale, no sé si todavía lo sacas impreso, sí, claro. Pero eso solo circula en San Salvador, pero gracias a las redes lo puede leer el mundo, lo puede leer todo el mundo, todo el salvadoreño que se ve. Entonces hay una democratización de eso. A partir del mes de agosto vamos a tener escasez de granos básicos porque en 2022 no tuvimos la suficiente producción para abastecer el mercado local. Esto recién en conferencia de prensa en las perspectivas hacia lo que se viene en este 2023 de las cosechas. Para el 20 de mayo, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se tiene previsto que también el Ministerio de Ambiente inicie el invierno y después de eso se empiece a sembrar. ¿Cómo ven ustedes el tema de seguridad alimentaria en nuestro país? Pero lo veo gravísimo porque nosotros hemos venido diciendo y anunciando que en el panorama, en el horizonte, se venía esta situación desde hace mucho tiempo. Por supuesto, por la situación internacional, todo este asunto de la crisis de los contenedores, lo de la guerra en Ucrania, el efecto de la pandemia, etcétera. Pero además, o sea, se tenía clarísimo que iba a afectar directamente al país porque nosotros no producimos, digamos, todo lo que consumimos. Pero lo poco que se produce, imagínate lo que dice la Asociación Campo, va a disminuir. Esto es grave. En el plan Cuscatlán se puso que ahí se iba a reactivar el IRA. Pónganle otro nombre, ¿verdad? Pero para que nos entendamos de qué estamos hablando. Un lugar donde hay una reserva estratégica de comida para que cuando suban los precios soltarla para que bajen o cuando haya una cuestión de crisis alimentaria poderla, digamos, implementar. El FODE debería de replantearse ya no para infraestructura, sino para la seguridad alimenticia y devolver el FODES o ir aumentando la devolución del FODES a las alcaldías para que trabajen la tierra, pero con el objetivo de la tierra, ya no de... Ya no primero cuántos municipios van a haber. Por eso, pero con los que finalmente queden o lo que haya, porque no se... O sea, hay que reconstruir el aparato productivo agrícola. En el plan Cuscatlán se puso que ahí se iba a reactivar el IRA. Pónganle otro nombre, ¿verdad? Pero para que nos entendamos de qué estamos hablando. Un lugar donde hay una reserva estratégica de comida para que cuando suban los precios soltarla para que bajen o cuando haya una cuestión de crisis alimentaria poderla, digamos, implementar. El FODE debería de replantearse ya no para infraestructura, sino para la seguridad alimenticia y devolver el FODES o ir aumentando la devolución del FODES a las alcaldías para que trabajen la tierra, pero con el objetivo de la tierra, ya no de... Ya no primero cuántos municipios van a haber. Por eso, pero con los que finalmente queden o lo que haya, porque no se... O sea, hay que reconstruir el aparato productivo agrícola. Entonces, bueno, pero lo que debe de plantearse no es que el gobierno lo que deben de plantearse es comenzar a devolver el FODES, pero destinado al punto de la agricultura. Una focalización. ¿Y no te has preguntado si el que va a salir beneficiado con la importación está dentro? No, por eso. Pero eso les va a pasar una factura electoral más adelante. Bueno. Si es que está bien que no lo hagan. ¿Cómo ven también el trabajo de la DOM? Si ha resuelto estos problemas o lo que estaba solicitando la municipalidad o el municipalismo para poder centralizar y que se focalice la ayuda a quienes necesitan. ¿Ha estado funcionando, Tania?
Yo creo que no. De hecho, si se van a tomar medidas paliativas y se va a empezar a repartir, porque este momento de crisis ya está aquí, solo que se va a agudizar. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno para focalizar la ayuda en cuanto a ese tema de los alimentos? Si van a dar nuevamente el subsidio de la gasolina, tiene que ser focalizado. Es decir, hay medidas que se deben tomar ya, y otras, como dice Marvin, hay que comenzar también a trabajar en la resolución a largo plazo. Definitivamente hay que resolver eso para identificar a dónde va a ir la ayuda y en qué sectores, porque, es decir, de los municipios que queden, no va a ser el municipio completo. Bueno, en algunos casos sí, pero hay que focalizarlo. No todos necesitan la misma ayuda y definitivamente hay personas que están muriendo de hambre ya, y esto solo se va a agudizar porque la crisis de la guerra no está pasando, no está terminando ahora, y si nosotros no producimos y seguimos importando, lo que pasa al final del día es que estamos importando también la inflación, que está más alta en otros países. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Porque sí va a haber que ayudarle a estas personas, que la brecha entre los pobres y los ricos que concentran todo el poder y todas las riquezas en El Salvador, lo único que está pasando y que va a seguir pasando es acrecentándose esa brecha.